buen día. Estamos aquí una vez más con la clase de nuevos creyentes. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio a esta lección. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos porque nos permites tener este tiempo de estudio. Gracias, Padre, porque cada semana nos has permitido tener este tiempo, apartarlo y poder meditar y estudiar en tu palabra. En especial que nos permite saber quién es Jesucristo, al que tú has enviado, y saber que la vida eterna que nos ofreces tiene que ver con conocerte a ti y conocer a Jesucristo a quien has enviado. Y gracias, Señor, porque nos estás permitiendo tener esta vida eterna en conocimiento tuyo y conocimiento de tu Hijo. Gracias, Padre, te pedimos por los alumnos de esta clase, por nosotras como maestras, para que nos ayudes a mantenernos con paz en este tiempo que aún no se ha terminado, en este tiempo de contingencia en el que todavía estamos en casa, evitando tener contactos que aumenten el contagio en nuestra ciudad. Te pedimos por aquellos que ya han sido contagiados, Padre, por aquellos que cercanos a nosotros han perdido la vida, aquellos que formaron parte de nuestra familia desde el punto de vista espiritual o fraternal. Ya nos ha tocado tener algunos el conocimiento del fallecimiento de nuestros amigos, padres cercanos. Queremos pedirte ayuda para poder ser conscientes de que podemos hacer nuestra parte para evitar que esto se incremente en pérdidas de vida. Ayúdanos, Padre, a poder confiar en ti primeramente sobre todas las cosas, y también permítenos, Padre, confiar en ti en cuestión de salud, pero también confiar en ti en cuestión de sostenimiento. Entendemos pues que por esta contingencia muchos negocios han cerrado y que muchos trabajos han sido perdidos, cancelados, y hay abusos de patrones en el que se ven tan afectados que tratan de buscar la ganancia en reducir sueldos. Padre, sabemos que tú tienes el control de todo, conoces nuestras necesidades y queremos ponernos en tus manos para que tú seas el que nos provea el día a día, Padre, y sentir tu cuidado y tu protección, Padre. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La lección del día de hoy la tenemos recordemos el manual que estamos trabajando es ¿Quién es Jesucristo? Y se trata de descubrir la nueva vida en Cristo. Sí, entendiendo que algunos no han conocido a fondo lo que es el Señor Jesús y están tratando o buscando crecer en ella. El manual lo van a poder conseguir en la página de Nueva Vida en Cristo o New Life Discipleship. El nombre del manual que van a encontrar aquí es este que está aquí abajo, y la lección en la que hoy vamos a trabajar es la última de este manual, el paso 6, Cristo. De aquí vamos a empezar con el volumen 1 de esta misma serie de manuales que se presentan en Nueva Vida en Cristo, y con este vamos a terminar el manual de quién es Jesucristo. El paso de hoy es el paso 6, Cristo, el Rey. Y vamos a iniciar, vamos al manual en el que vamos a comenzar a trabajar. Y les recuerdo que encontramos al inicio unas declaraciones que tenemos que darles un falso o verdadero. Empezamos con la primera, dice: algún día Cristo reinará trayendo la paz que el mundo tanto anhela.
Aquí yo quiero basar la reflexión por la que yo voy a dar mi respuesta. Dice aquí las primeras palabras, dice, algún día Cristo reinará. Si yo baso mi respuesta en esas dos palabras y no tanto en el resto de la frase, yo diría que es falsa, porque tiene que ver un poco con lo que llamamos el milenio. Hay varias corrientes, así les quiero llamar, que están en pro de que el milenio, el reinado de Cristo en la tierra, tendrá un cumplimiento futuro, o sea que todavía en este momento no se está llevando a cabo, no se ha cumplido, o sea, un cumplimiento futuro. Y también hay otra corriente donde dice, no, estamos aquí actualmente llevando a cabo ya el milenio porque Cristo está reinando. Quisiera entender ese punto porque yo estoy de acuerdo con esa postura o esa posición donde dice que hoy en día Cristo ya está reinando, y yo lo considero porque yo sé que está reinando en mi vida en este momento. Entonces no es algo a futuro, está reinando ahora y no vendrá después de todo un proceso de sucesos, diríamos así. Entonces, si yo baso mi respuesta en esa convicción que tengo de que Él está reinando, no voy a decir algún día, sino que tengo que mencionar hoy en día Él está reinando. Entonces, le pongo aquí yo falso. Ok, vamos adelante. Para muchos, la venida de Cristo a la tierra será un motivo de lamentar. La frase también para muchos, sí, también yo la pongo verdadera porque muchas personas no han querido aceptar que Cristo es necesario para entrar al reino de Dios y para entrar al cielo. Por lo tanto, esos muchos van a sorprenderse cuando el Señor Jesucristo venga porque no le han querido considerar como parte de su vida hoy en día, en este momento, mientras están en vida. Ese es el problema. Entonces yo le pondría verdadera a esa declaración. En la siguiente, el mundo está perdido y no hay esperanza para algo mejor que el desastre en que vivimos. Es cierto que el mundo está perdido, pero no hay esperanza, dice ahí. No, yo sé que hay esperanza y Cristo es la esperanza de vida. Cristo es la esperanza de gloria. Cristo es la solución a todo ese desastre en el que vivimos. Por lo tanto, esta no la baso en el mundo está perdido, sino en el hecho de no hay esperanza. Bueno, yo digo que sí hay esperanza, por lo tanto, le doy una respuesta falsa aquí. El mundo está perdido, sí, pero tiene esperanza y esa esperanza es Cristo. Muy bien, vamos adelante. El subtítulo nos dice El Rey que viene. Algo que sí hemos venido trabajando desde que hemos visto la creación. Estamos dándonos cuenta de que Dios es el creador y Jesucristo es parte de ese acto de creación. Él es el que ejecutó la creación como parte del verbo que es el verbo de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios también lo ha incluido a Él como rey. Y Él es Dios, por lo tanto, el reino también le pertenece a Él. Entonces, Jesucristo es rey. Si Dios es rey y es el dueño de todo, por lo tanto, entonces Jesucristo es rey también y es el dueño de todo. Algo que recordamos a Isaías, que se le llamó, la clase pasada hablábamos de que se le llamó el evangelista en el Antiguo Testamento, o habla de la vida de Cristo o de la venida de Cristo. Con este profeta habló de cuando el Señor Jesucristo vendría, y este es el texto que lo menciona, Isaías 9, 6 y 7, le voy a dar lectura de una vez. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre
su reino. No tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Esto está en Isaías 9, del 6 al 7. Dice, en el texto de nuestro manual, dice, aunque Cristo nació en una familia humilde y comenzó su vida como carpintero, Isaías profetizó algo especial sobre su nacimiento. Este bebé tan pequeño no solo iba a ser adorado por los pastores y los magos, sino algún día también iba a llevar el reino de Dios sobre sus hombros y ser aclamado como príncipe de paz. Y ahí está la cita. Dice, en esta lección veremos lo que la Biblia dice sobre Jesucristo, el Rey que viene. En la primera pregunta, vamos a revisar. Dice, ¿qué dijo el ángel? Recordamos que el nacimiento del Señor Jesús tuvo acontecimientos donde se les informaba a los que iban a ser parte como familia de Cristo, en el caso de María, hasta en el caso de José, que estaban desposados. Por lo tanto, esta va a ser una de las cosas que se les habló a ellos antes de que ocurriera el nacimiento. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué dijo el ángel a María? En el pasaje de Lucas, capítulo 1, los versículos del 31 al 33, sobre el futuro de su hijo Jesús. Cuando María recibió la noticia de que ella sería la madre del Señor Jesús, también recibió esta noticia. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar el texto y lo vamos a hacer en el pasaje de Lucas 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. O sea, recibió hasta el nombre que le tenían preparado para dárselo. Y luego dice, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. En el 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Algo que los judíos siempre esperaban era cuándo se iba a restablecer ese reino en el que ellos estarían teniendo su propia dinastía, pues, en secuencia, como lo tuvieron cuando los reyes anteriores, Salomón, David, de hecho, y donde se estableció la profecía de que Dios no deja, la promesa que le hizo Dios a David en que no iba a dejar que su trono y su descendencia perdiera el derecho al trono, hablando desde un reinado terrenal. Entonces, Dios cumple la promesa a través de Jesús, porque Jesús es un descendiente de David, puesto que tanto José como María son descendientes de David, son parte de la familia de la línea de David. En las cronologías de descendientes de cada una de las dos líneas, en dos líneas diferentes, en dos evangelios diferentes, y los estudiosos nos hacen entender que una de las líneas se da por la ascendencia de María y otra de las líneas se da por la ascendencia de David, de José. Por lo tanto, aparecen así como que en algunas partes de ellos descendientes, padres diferentes o ascendientes diferentes. Entonces, por ahí es donde yo estoy dando énfasis en que ambos eran descendientes de David. Entonces, cumple Dios la promesa hecha de David, haciendo a Jesús el descendiente venir, y también cumple la promesa de que enviaría a un hijo, el cual sería llamado Hijo del Altísimo, y ahí se fusionan las dos promesas que Dios dio. Muy bien, entonces estamos hablando de qué es lo que le dijo el ángel a María, y eso es, le iba a dar el trono de David, su padre. Ok, entonces en el manual estaremos respondiendo esa pregunta de esa manera, y seguimos adelante entonces con la lectura que tenemos aquí. Dice, al hablar del trono de David, su padre, es una profecía de que Jesucristo, un descendiente del rey David,
iba a reinar sobre Israel para siempre. La historia nos dice que Jesús vino a presentarse como el rey prometido de Israel, pero en lugar de ser aclamado, fue rechazado y crucificado. Esto no quiere decir que las profecías sobre él no serán cumplidas, solo que tendremos que esperar un poco más. Estamos entendiendo que Dios siempre cumple lo que Él promete. El tiempo para Él es diferente a nuestro tiempo, por lo tanto, sí podemos entender que no va a ser al tiempo que nosotros lo esperamos. Vamos adelante. ¿Qué dice Filipenses 2, 7 y 8 sobre Jesús? Este texto ya lo hemos estado trabajando o lo hemos observado en algunas lecciones. Y lo que yo les voy a pedir que hagamos en este texto es lo que les pido de pronto que busquemos un poquito más el contexto de manera, ¿cómo decirlo? Como porción. Y para poder lograrlo necesitamos empezar desde el versículo 5. Como antecedente, así de manera rápida, Pablo está hablando en esta carta a los filipenses sobre que deben tener el mismo sentir. Y el ejemplo que les pone para ser de un mismo sentir es que sean del mismo sentir así como Jesús sintió, el Señor Jesús sintió, y es donde les da el ejemplo. Dice, haya pues en el versículo 5 del Filipenses 2, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora sí viene el texto que nos pide la lección, el 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí les puse subrayado la porción que enfatiza la respuesta que nos dice, porque ¿qué dice Filipenses 2, 7 y 8 sobre Jesús? Pues que Él tomó forma de siervo, se hizo una persona igual a nosotros, un hombre, y ese hecho de ponerse en la condición lo hace humillarse en el sentido de humildad, bajar de su reino y de su trono a ser un plebeyo, por decirlo de alguna manera, y se hizo obediente porque la orden o la indicación fue se debe llevar a cabo una muerte con derramamiento de sangre para poder dar perdón de pecados a las personas. Entonces él fue obediente y lo hizo hasta la muerte de cruz, que fue la que se profetizó dado el tiempo, lo hemos hablado. Las leyes romanas tenían como sentencia de muerte el morir en una cruz. Hoy en día podría ser las inyecciones o los, no sé, no conozco mucho, pero son las que yo veo en las películas, para ser exactos, ¿verdad? No conozco más que lo que veo por ahí, que son las penas de muerte, de qué manera serían hoy en día, pero en ese entonces eso también nos hace entender que el tiempo en el que el Señor Jesucristo murió estaba también determinado, porque si hubiera sido en tiempo actual, las muertes no se dan en forma de crucifixión, o sea, las penas de muerte no serían, entonces no coincidiría con nuestro tiempo. Por eso es importante entender que cuando Dios cumplió cada cosa, los textos, me acuerdo que dice, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, es una frase que se usa cuando vino el Señor Jesús al nacimiento. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, pero también yo puedo usarlo en este punto. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios estableció que Jesús fuera la muerte en la cruz, parte de lo que él ya tenía previsto. Entonces, volviendo al manual, dice entonces, ¿qué se dice acerca del Señor Jesús? Pues que tomó forma de una persona humana
y se humilló de ser un rey, de ser un dueño de todo, a ser parte de esa creación. En este caso, ser un siervo. Entonces, Jesús vino como un siervo humilde y la máxima expresión de esto fue su muerte en la cruz. No solamente era venir, sino era terminar el plan que era en una cruz, dice, pero ya sabemos, no, ya vimos que no termina ahí, pero ¿termina allí la historia o viene algo más? Entonces, si seguimos leyendo, vamos a ver qué es en lo que continúa, no termina en la cruz. Recordamos la resurrección. Después de la resurrección ascendió al cielo, pero aún después de ascender al cielo, aún no termina. Eso es lo que esta parte del texto es lo que nos está indicando. Vamos a la continuación en el texto que estamos leyendo, de Efesios 2, Filipenses 2. Vamos a la continuación para observar qué es lo que está. Haciéndose obediente hasta la muerte, y entonces dice que él es muerte de cruz. Aquí dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en el versículo siguiente dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y el 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que me resalta en este texto, empezando desde el versículo 9, es el que le dio un nombre sobre todo nombre. Una de las primeras muestras o evidencias que los discípulos del Señor Jesús mostraron o dieron a conocer de su del cambio de las nuevas condiciones en las que ahora se encontraban como seguidores de Cristo fue las señales en las que en el nombre del Señor Jesús se llevaron a cabo milagros. Ellos eran discípulos comunes, corrientes, ahora sí que como nosotros, pero el poder que tuvieron sobre ellos les permitió tener milagros. Entonces ellos usaron en muchos de ellos el nombre del Señor Jesús para poder llevar a cabo estos milagros. Es algo que para empezar yo resaltaría, pero la parte que creo que es clave dice, para que en el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y luego especifica de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Yo quisiera poner un poco tipo simbólico esta observación, si no quisiera profundizarlo con más realidad para no equivocarme, pero yo quiero entender que los que están en el cielo son los que ya durmieron en el Señor. Los que están en la tierra serían los que todavía estamos aquí, viviendo día a día, y los que están debajo de la tierra entendería que son los que aún tuvieron oportunidad de creer en Cristo y no lo hicieron, entonces su destino está en el infierno. Entonces, si quisiéramos pensar de esa manera espiritual, lo veríamos en esas fases. Yo así lo podría expresar. Pero lo que sí me hace, y lo había mencionado en la clase pasada, es que toda rodilla se doblará ante la presencia del Señor Jesús. Si eres un creyente o no eres un creyente, esta posición y esta acción se va a llevar a cabo en el tiempo en el que el Señor Jesucristo se presente o venga de nuevo, o estemos ante la presencia de Él en otro momento. Y se puede entender en muchas maneras en un futuro en el que el Señor Jesús vendrá ya como juez. Y si tú creíste o no creíste, tus rodillas estarán dobladas de cualquier manera ante Él, ante su presencia. Y lo que te aconsejo, les aconsejo o aconsejamos a quienes no han creído es que quieras o no quieras, o estés de acuerdo o no estés de acuerdo, el hecho de doblar tu rodilla será un acto que se lleve a cabo. Entonces, ¿qué mejor sería para ti, para todos, que fuera con la convicción de que estamos ante nuestro Señor y ante nuestro Rey? Que si
que si solo lo hagamos por obligación o por una situación inevitable. Entonces, esa sería una recomendación para todos los que aún no han querido poner a Cristo como el Señor de su vida. Y luego más, y toda lengua confiese que es Jesucristo, es el Señor. El Señor significa que el que ordena y nosotros obedecemos, Él manda y nosotros hacemos caso. Y aquí está muy claro mencionando que esto glorifica a Dios Padre. Esta condición que Dios le dio a su Hijo glorifica a Él. Entonces Él se siente agradado con que nosotros doblemos nuestra rodilla ante Jesús y que lo proclamemos como nuestro Señor. Él se siente agradado y le glorifica. Entonces nosotros agradamos a Dios cuando recibimos a Jesús y lo aceptamos como Señor también. Si checamos entonces las respuestas del manual, vamos a entender entonces que Jesús según Filipenses 9 al 11, aunque el Señor Jesús fue rechazado en el pasado, dice que Él será recibido en el futuro como el Señor, como el Señor, le podríamos poner así aquí en esta línea, y doblando nuestra rodilla ante Él. En el punto número 4 decimos, ¿podemos decir que toda rodilla está doblada ante Cristo hoy en la tierra? No, ya sabemos que no, porque en el trono de muchas personas está el yo, es decir, uno mismo. Entonces la respuesta sería no. Dice, más bien, ¿cuál es la condición del mundo hoy? Pues ahora sí que yo lo veo un poco aunado a los rumores o en los puntos de vista que se dan con relación simplemente a esta pandemia en la que estamos ahorita. Se dice que esto fue planeado por personas que querían apoderarse económicamente del mundo, de las potencias, y que como se dedican a ofrecer préstamos, que ellos fueron los que lo llevaron, lo planearon. Si quisiéramos pensarlo desde otros puntos de vista, pues estamos hablando de que en las condiciones en las que ya nos encontramos, nos damos cuenta de que muchos gobiernos están abusando de la manera en la que pudieran, si antes no tenían oportunidades, la manera en la que pudieran tener ganancias económicas, yo diría hasta poder, porque le dicen a las personas que no deben salir y las tienen confinadas. Sabemos que es verdad, sabemos que es una situación real, pero es una sensación de poder el dejar a las personas recluidas y esa también es una condición en la que muchos líderes en el gobierno pudieran estar sintiéndose con todo el poder. En todos los casos es una situación, pero lo que sí creo que puede resaltar es que todos están buscando tener ganancias y satisfacciones de su propio yo, ganancias personales, y aun cuando se dicen a favor de gobierno, del pueblo, a favor de otros. Pero la mayoría van a estar buscando de cualquier nivel. Estamos hablando de los patrones, estamos hablando de los que abusan asaltando porque quieren satisfacer algo que es personal, ¿no? Sin pensar en lo que le pertenece a otra persona. Sigo en la lectura aquí, dice, vivimos en un mundo que está en guerra contra Cristo y sus leyes. Muchas de las veces cuando algo contradice lo que es más importante para mí, pues lógicamente que lo desmerezco para que no resalte y le doy menos valor para que no resalte y al final me confronte yo con eso. Entonces muchas personas van a tener esa guerra contra Cristo y sus leyes. Muchos lo rechazan, como dice aquí, de plano, mientras otros profesan seguir a Cristo, pero sus vidas reflejan otra realidad. Algo que decía Santiago, para demostrar tu fe, no solamente se trata de decir, dices que eres seguidor de Cristo, pero no lo puedes probar con las obras que haces. Y si recuerdan, las obras las preparó Cristo, el Señor Jesús, nuestro Dios, nos las preparó para andar en ellas como parte
de los frutos de nuestra fe en Cristo, de nuestra nueva vida en Cristo. Entonces, los hechos solamente van a mostrar la verdadera fe y la verdadera obediencia en el Señor, Jesús y Dios. Entonces, cuando no muestras esas evidencias, aunque tú digas que eres, no es una realidad, aunque tú lo digas. Muy bien, el reino de Dios es el siguiente subtítulo. El reino de Dios dice, aunque Jesús hablaba mucho sobre el reino de Dios, no se ve un reino visible. Hoy Cristo reina en los corazones de sus seguidores. ¿Cuál es la prueba que demuestra que uno se ha sometido al reino de Cristo en su vida? Algo que hablábamos es que el reino de Dios existe actualmente y en las predicaciones que el Señor Jesús hacía caminando por las distintas regiones, enfatizaba esas enseñanzas y ese mensaje. Este mensaje, por ejemplo, es basado en Mateo 7, es el que nos sitúa en el llamado Sermón del Monte. Y este texto se encuentra basado en Mateo, empezando desde el capítulo 5 y termina exactamente en el capítulo 7. Entonces, todas las enseñanzas que aquí encontramos están basadas precisamente en el tiempo en el que el Señor Jesucristo estaba en un monte enseñando, y fueron varias enseñanzas, lo que corresponde a 2 capítulos. Cuando llega a esta parte, en el capítulo 7, dice ahí el texto 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es la condición para que una persona demuestre que sí es parte del reino y que está dentro del reino? Es hacer la voluntad de Dios Padre, porque el Señor Jesucristo nos vino a mostrar cuál era la voluntad del Padre, ¿no? Entonces eso lo pondríamos aquí en la línea de nuestro manual, hacer la voluntad del Padre. ¿Qué dice abajo? Dice, no podemos decir que Cristo es nuestro Rey si no hacemos lo que Él dice. Entonces es importante hacer lo que Él dice como muestra de que Él es nuestro Rey y le obedecemos. A un rey hay que sujetársele. Tengo una reciente experiencia con relación a reinos. He estado en contacto con un canal de esos de paga, en donde nos están contando diferentes momentos de los reyes que hay en Europa en especial. Nosotros acá en nuestro país somos una república, pero allá son monarquías. Y me he sorprendido porque sí es cierto que vemos mucho las caricaturas o los cuentos de hadas donde hablan de reyes y princesas, y ahora que veo en este canal me sorprendo porque hay bastantes países en donde hay monarquías y existen reyes y existen princesas, y luego hablan de tal personaje es el número 6 en el orden de la sucesión al trono, y en otras partes oía que decían es una hija, y en este imperio, en este reinado no se aceptan a las mujeres como sucesoras al trono, a menos que de aquí a que cumpla la edad necesaria hayan cambiado las leyes en este país o en este país para que sea posible que ella como mujer reine. Y me sorprendo porque no me había puesto a pensar cuántos reinos hoy en día existen, aunque no me ha tocado tener experiencia jamás sobre ello y simplemente lo había imaginado como un cuento, y ahora que lo veo me he sorprendido de conocer esto, ¿verdad? Entonces,
como experiencia, pues ahora sí que ellos sí se someten a la voluntad de esos reyes y no pueden, ahora sí que no pueden faltar a una de esas leyes porque en todos van a tener su penalización, ¿no? En el punto, vamos adelante, en el punto número 6 dice, ¿a qué se compara el reino de Dios en Mateo? Mateo 13, capítulo 13, del versículo 31 al 32. Aquí quisiera que nos detuviéramos un poquito nada más para observar en el capítulo 13 cuál es la enseñanza que predomina en esta sección. Y para esto les voy a pedir que observemos un poco lo que tengo en esta presentación. En este texto lo que les estoy mostrando es Mateo 13. Es un texto bastantito largo y lo que predomina en son las parábolas. Dice que el Señor Jesús salió de la casa en donde se encontraba y se sentó junto al mar, y estando ahí junto al mar dice que mucha gente se juntó allí y él se entró a una barca, se sentó en esa barca y desde la ribera, diría yo así, les empezó a contar y les hablaba por parábolas. Entonces lo que les voy a mostrar ahorita es cuáles parábolas, cuántas parábolas y todo específicamente en este texto. Aquí simplemente lo que quiero mostrarles es que salió el sembrador a sembrar, ahí las tengo así como subrayadas y está con condiciones más específicas en unas parábolas y en otros momentos lo que hace es explicarlas. Entonces esta sería otra, dice, vino su enemigo y sembró la cizaña en el trigo, y luego aparece una más adelante, dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Si se fijan, todos están hablando especialmente de la acción del reino de Dios en el corazón de las personas. El reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en un campo. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. El reino de los cielos es semejante a una red. Y hay una más por acá. Dice, en el reino, habla de una persona, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, la lista en concreto se las quiero mostrar aquí para hacer nada más como un conteo de las que se contienen ahí. Ok, lo que pienso, lo que podamos hablar es que es una parábola. Encontré igual en un diccionario bíblico, dice que viene del griego o en el significado del griego significa comparación. En la traducción del término hebreo dice que comprende desde los dichos cortos, sentenciosos o enigmáticos llamados proverbios o máximas. Esa sería la primera desde esta parte, desde proverbios hasta la alegoría elaborada, el símil, el cuento corto o cuento largo. Esa es lo que significa una parábola. Y luego aparece, déjenme ver, creo que me falta un pedacito que no lo incluí o creo que lo puse más acá. Ok, aquí está. No lo incluí. Bueno, vamos adelante con la lista. Dice, el sembrador es una de las que aparece ahí, el trigo y la cizaña. La semilla de mostaza la subrayé porque es una de las que vamos a checar en nuestros textos. La levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio es una de las que vamos a ver también. La red, tesoros nuevos o viejos. Ahí nos faltó la S. Ok, ahora sí, estas son las del texto. En especial, entonces vamos a centrarnos aquí en la parábola, en el pasaje de Mateo 13, del 31 al 32. Dice, esta parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal
manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. La característica entonces que tiene esta semillita, vamos a ver en nuestro manual, para ver la respuesta que le vamos a colocar aquí. Dice que a qué se compara el reino de los cielos, es como una semilla de mostaza. Dice, aunque es la más pequeña de las semillas, crece y viene a ser la más grande de las hortalizas. Para muchos hoy, ser un seguidor de Cristo es de poca importancia. Prefieren buscar la aclamación de sus amigos y las comodidades de sus bienes, pero con el tiempo verán que lo más importante no es lo que se ve, sino lo invisible. El que se une a Cristo está en algo grande y es parte del equipo ganador. Sabemos que a cierta edad uno quiere estar en el más de mejor prestigio, que tiene mucha mejor apariencia ante los demás, sobre todo los adolescentes, ¿no? Nos gusta estar en el equipo ganador. Pues estar con Cristo es como estar en el equipo ganador. Ok, en la siguiente parábola de las que estábamos ya poniendo en la lista, estamos encontrando otra característica del reino de Dios. En este pasaje vamos a leer el capítulo 13, 45 y 46, dice, compara el reino de Dios a un comerciante que buscaba, ahorita ya lo van a poder contestar de manera más fácil porque ya les presenté los nombres de todas, entonces va a ser más fácil. En el pasaje que decíamos es el 32, el cual la verdad es la más pequeña. Aquí está. También en el 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Ok? Es lo que comprende los dos versículos. Ok, ¿qué vamos entonces a anotar en nuestro manual? Vendió, dice, buscaba una perla preciosa, ¿no? Y dice, cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En la parte que tenemos acá, ¿verdad? Y la compró. ¿Qué dice esta parábola sobre el valor de pertenecer al reino de Cristo? Esta persona, todo lo que tenía, todo lo que para él era de valor, es lo que le significó entregarlo todo para poder obtenerlo. Quiero entender que a veces el valor de cuestión económica no lo es todo en cuanto a no querer pertenecer al reino de Cristo. A veces son las cuestiones de familia que algunas personas consideran que faltar el respeto a sus padres por dejar esa forma de ver a Cristo y las prácticas dentro de esta iglesia es más importante y es más valioso. Entonces, una persona que puede valorar más a Cristo que estas costumbres o tradiciones de familia, estaría vendiendo todo lo que posee para poder obtener a Cristo, ¿no? Esta podría ser la manera en la que lo traduciría y quizá alguno de ustedes pudiera verlo desde otro punto. No necesariamente las costumbres religiosas, también a lo mejor el valor económico pudiera semejarse el pertenecer al reino de Cristo. Los principios en nuestra mente también tienen que ver con cosas valiosas. Como pienso, como veo yo todo, tiene más valor que lo que Cristo me pueda dar. Entonces, si yo decido que lo que Cristo me pueda dar y pertenecer al reino es más importante, entonces mi forma de pensamiento también lo hago a un lado. Y al hacerlo entonces a un lado, estoy vendiendo todo lo que poseo. Si es mi prioridad esta área, ¿no? Entonces hay puntos más de vista. Vamos adelante. El punto número 8 dice, ¿qué se requiere para entrar en el reino de Dios? Este texto de Juan 3:3 lo observamos cuando vimos aquella parte donde, porque de tal manera amó Dios al mundo, donde Nicodemo visitó al Señor Jesús y el Señor Jesús le dijo, es necesario
¿Qué les dijo ahí? Si recuerdan el texto, de hecho ahí lo vamos a leer de una vez, ¿verdad? Dice que respondió Jesús y le dijo, eso fue a Nicodemo, de cierto te digo. Acuérdense cuando dice 2 veces ese de cierto es, te lo aseguro sin lugar a dudas. Te lo aseguro sin lugar a dudas que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y hablábamos de que esto nos enfatiza la condición de nuestro espíritu. Si nuestro espíritu no tiene una nueva vida como espíritu, entonces nuestra nueva naturaleza, nuestra vieja naturaleza no nos permitirá entrar al reino de los cielos, pero nuestra naturaleza del espíritu, nueva naturaleza del espíritu nos permitirá, naciendo de nuevo, entrar al reino de Dios. Estará entonces, ¿qué es lo que dice acá en nuestro manual? Le vamos a anotar aquí que nacer de nuevo. Nacer, el nacimiento espiritual, como dice aquí, ocurre cuando alguien recibe a Cristo por fe como su Salvador y se convierte en hijo de Dios. Recordamos Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, nos convertimos en hijos de Dios, y si tenemos a un Dios que es un rey, por lo tanto nos convertimos en princesas. ¿Se imaginan lo que hablaba yo del canal aquel que me mostraba cuántos reinos hay y monarquías hay en Europa y en el Oriente? Porque en el Oriente encontré que hay algunas naciones. Yo soy parte de la familia de un rey, y entonces significa que soy una princesa que tiene derechos como parte de las leyes de un reino. Y algo que me llamaba la atención sobre estos reyes es que todo lo que gastan, casas, ropa, autos, todo viene del dinero del pueblo. El pueblo los mantiene, los sostiene. Igual sucedía cuando David, cada uno de las tribus se encargaba, y Salomón es donde lo especifica un poquito más, se encargaba del sostenimiento por cada mes del año. Eran 12 tribus, por lo tanto cada uno sostenía al rey, y luego hacían una larga lista de todo lo que se tenía que recabar para poder sostener cada mes durante un año al rey. Entonces yo me estoy imaginando ahora como una princesa del reino que también Dios provee para mi sostenimiento. Entonces Él se encarga de que nada me falte, y lo que me haga falta será parte de lo que Él mismo posee para ofrecerme como su hija. Entonces, si Él es dueño de todo, nada me ha de faltar, ¿no? Ok, entonces vamos adelante. Dice Mateo 6:33, dice, manda buscar, Mateo 10:33, manda buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que nos dice este pasaje en cuanto a nuestro deber como ciudadanos del reino de Cristo. Este texto tiene que ver con las cuestiones de sostenimiento, en especial porque se habla de tener poca fe en este pasaje, y estar pensando más en qué me voy a poner y qué voy a comer y con qué me voy a calzar y con qué me voy a sostener. Entonces dice el texto de todo ese pasaje, lo termina con este versículo que dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, yo entiendo bien que Dios conoce mi necesidad, y cuando Él vea que yo tengo necesidad, proveerá para que no me falte. Y es parte de la fe, es parte de la confianza. Por lo tanto,
Hay que hablarle a Dios, decirle a Dios lo que yo necesito. Si Él puede darse cuenta que yo lo necesito, sé que lo va a proveer, entonces es parte de la fe, ¿no? Ok, dice entonces nuestro manual. Decimos aquí, está, ¿cuál es nuestro deber? Pues no buscar primeramente las cosas de Dios, el reino de Dios, es decir, que Él reine en mí, reine en mis cercanos o los de mis alrededores. Ese sería el propósito de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, lo primero es buscar el reino, o sea, someterme a Cristo como mi rey. Él debe ser primero por encima de cualquier cosa. ¿Quién manda? Es una pregunta. Ahora, quiero antes de avanzar al siguiente texto, observar la imagen que aparece aquí a la izquierda. Dice, ¿a cuál reino pertenezco? Y luego aparece el dibujo, el cielo y luego un pasaporte. Ya tengo mi pasaporte al cielo. Hablando de las naciones en donde hay estas monarquías, cada una de ellas, pues si yo quiero viajar a alguna de ellas, voy a necesitar un pasaporte. O para demostrar que si yo simplemente quiero salir de mi país para ir a otro, necesito un pasaporte donde indique que yo soy mexicana y que estoy viajando a esta otra nación. Entonces este pasaporte, primeramente para poderlo sacar, necesito demostrar que soy mexicana y hay una serie de documentos que me piden actas de nacimiento, identificaciones y pagar un precio por la creación. La creación de este librito, de este pasaporte, ¿no? Que es en donde me van a ir poniendo sellos de visitas visas en las que yo voy a poder tener el derecho de salir y de entrar a otros países. Ok, entonces ese pasaporte demuestra que pertenezco a mi país, México. Entonces, el pasaporte al cielo, ¿quién me asegura que pertenezco al cielo? Es Jesucristo. Con ese pasaporte de Jesucristo yo entonces entro al cielo y demuestro que soy parte del cielo. Entonces, aquí hay algunas preguntas que necesitamos checar. Dice, en vista de todo esto, cada uno debe preguntarse a sí mismo. Aquí vienen las reflexiones. ¿Pertenezco al reino de Dios? ¿Soy ciudadano del reino de los cielos? Yo les he hablado que mi testimonio es que sí, yo creo que Cristo me dio la potestad de ser hecha hija de Dios, hija de un rey, por lo tanto yo respondo un sí. Hay opción para responder un no, quizá usted todavía no confirma estas respuestas, o también un no sé, porque todavía no está muy claro para usted qué significa este hecho de poder ser parte del reino. Entonces, la cuestión aquí que es innegable es que si no es parte del reino de Dios, no podemos pertenecer más que al reino de Satanás. Entonces, ¿a cuál reino pertenezco si no pertenezco al reino de Dios? Al reino del diablo, del Satanás. Dice, ¿estoy viviendo como ciudadano fiel? Ahora pensando en decir que sí, estoy viviendo como ciudadano fiel. Entonces es un sí, un no y me cuesta ser fiel. Tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con la prioridad que le doy a las cosas de Dios. Yo he decidido que sí le quiero dar prioridad a las cosas que Dios me establece en la Biblia, en la palabra. Por lo tanto, me doy cuenta de que en la mayor parte de las vivencias sí me quita de preocupación, aunque también me he dado cuenta de que cuando he querido hacer las cosas que considero que son más acordes a lo que la Biblia habla, me entro en conflicto con personas que no quieren o no consideran ese mismo punto de vista que yo y a veces no puedo evitar salirme tan fácilmente, simplemente como decir, pues como no me aceptas, me retiro y me voy. Más bien son situaciones en las que debo
soy parte de un grupo en el que otros deciden que no es así como debe verse y por lo tanto la postura que yo tengo no es la adecuada para los intereses o los puntos de vista que se tienen en ese grupo, ¿no? Entonces sí me cuesta trabajo más bien coincidir con otra forma de pensamiento. La siguiente pregunta dice, ¿quién manda en mi vida? ¿Cristo? ¿Yo mismo y mis propios deseos? Una pregunta que uno se hace, no siempre, pero en mayoría es ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿O qué enseña la Biblia acerca de esto? Y si nosotros nos regimos por esa forma de pensamiento, entonces nos podemos considerar que obedecemos y manda Cristo. Y no es fácil, pero si nos estamos proponiendo ser sujetos a este rey, entonces necesitamos convencernos de que esa es la única manera de mantenernos, ¿no? Esa sería la única manera de mantenernos con fidelidad al Señor y sabiendo que Él es realmente el Rey de nuestra vida. Seguimos adelante, dice, si desea estar más cerca al Rey, medite en conversando con mi Rey. Lo que vamos a tener aquí, perdón por el cambio aquí, es lo que se puede decir lo contrario a lo que les vengo diciendo cada vez que hay una invitación a hacer una oración o hacer la petición de Jesús. En este texto está asegurando que esta conversación tiene que ver con aquellos que sí han decidido recibir a Jesús en su corazón. No se recomienda que una persona que no ha decidido recibir a Cristo en su corazón lea esta conversación, sino más bien alguien que sí lo ha decidido. Vamos a ver qué es lo que contiene. Dice, conversando con mi Rey. Oh, mi Rey Jesús, te conozco como el Creador y Supremo sobre toda la creación. Me humillo ante tu poder y majestad. Te invito al trono de mi vida. Controla mi mente para que aprenda a pensar como tú y mis pies para que sigan tus pasos. Pido que la sangre de Cristo limpie todos mis pecados. Quiero proclamar tu gloria cuando vengas a reinar. Deseo tu mando tanto en mí como en el mundo entero. Oh Rey eterno, espero con gozo el día cuando toda rodilla se doble ante ti. Las naciones se hunden en confusión e injusticia. Sus habitantes dudan y se burlan de ti. Creen que son tan importantes y sabios como si el universo girara alrededor de ellos. Así era yo. Pero me di cuenta que solo soy un pececito pequeñito en un mar grande. Me siento presionado por el mundo que quiere amoldarme a sus costumbres. Ayúdame a resistir la tentación de seguir a otro rey o a declararme rey de mi propia vida. Tú eres mi esperanza para el presente y para la eternidad. Tu siervo, tu humilde siervo. No le había prestado mucha atención, pero sí habla de una persona que está invitando al Señor Jesús a que su sangre limpie sus pecados de manera inicial, diríamos, y lo invita al trono. Pero sí me di cuenta de que la segunda parte enfoca un poco más a una persona que quiere dejar de ser el centro de su propia vida y darle oportunidad. A veces decíamos que tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón, pero ciertas habitaciones están cerradas para Él. Entonces, aquí esta oración o esta conversación nos habla de que
Queremos que Él tenga el dominio en todo. Por lo tanto, entonces pondríamos una firma aquí. Ok, entendemos entonces que ser el siervo de este Rey Jesús tiene que ver con dejarle gobernar todas las habitaciones de nuestra vida. Emocionales, económicas, en donde nuestras relaciones interpersonales, nuestra forma de perdonar, nuestra forma de hablar de otros, respetar los derechos de otros, todas las áreas que se nos ocurra que puede haber habitaciones en nuestro corazón deben estar disponibles para que Él reine sobre ellas. Entonces, como oración de despedida, hablemos de esta oración de manera personal en la que podamos comprometernos con Él, ¿verdad? Y vamos a orar para terminar esta lección. Padre bendito, te damos gracias porque nos permitiste estudiar este último paso de quién es Jesucristo. Gracias, Padre, porque lo has hecho el Creador, porque lo has hecho el Cordero, porque lo has hecho nuestro pastor, porque lo has hecho nuestro abogado y porque Él es el Rey al que nos debemos de arrodillar ante Él, Padre, reconociéndole como el Señor de nuestra vida. Queremos pedirte, mi Señor, que no tengamos que esperar hasta el momento en el que venga por segunda vez aquí a nuestro planeta, a nuestro mundo, sino que cada día podamos arrodillarnos en obediencia, quizá no físico, sino en obediencia para cumplir todos los designios, todas las normas que Él nos ha compartido y que se registraran en lo que es tu palabra, la Biblia. Permítenos aceptarla y obedecerla y estudiarla y conocerla cada día para poder hacer que tú te agrades de nosotros cada día. Sosténnos en cada vivencia que tengamos de nuestro día a día, en donde tengamos que tomar decisiones donde quedar bien con quién y agradar a quién, antes que a ti, agradar a los hombres, antes que a ti, o por qué pensar de cierta manera, Padre. Sabemos que cada momento nos enfrentamos a decisiones en las que tú debes ser glorificado con lo que digamos. Y Padre, queremos pedirte que tú lo hagas posible, que nos permitas demostrar a las personas que nos regimos por tu palabra y por tus designios y que no cambiaremos de forma de pensar aún que nos tengamos que enfrentar a perjuicios que se planeen en nuestra contra. Sosténnos y ayúdanos a no temer a las personas, sino a temerte a ti como el que puedes hacernos, juzgarnos y valorarnos de una manera diferente a la de los hombres, Padre. Permítenos que nunca perdamos el temor a ti para quedar bien con otros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús y Salvador. Amén. Hasta la próxima.